La semana pasada vimos esto de lo que significa ser religiosamente incorrecto y cuando la religión se vuelve incorrecta en realidad, ¿no? Habíamos dicho de que la religión, que significa conectar, en este caso conectar a Dios con las personas, a las personas con Dios, muchas veces no cumple la función de crear esta conexión, sino que todo lo contrario se transforma en una estructura muy pesada, como en una mochila muy pesada que uno termina llevando por años y que de alguna manera modifica nuestra manera de pensar. Entonces hablamos de las distintas características que tiene una religión que desune, ¿no? Y lo primero que dijimos es que son la religión que desune, que en lugar de conectarnos con Dios nos va desconectando, ¿no? Es una religión que le teme a todo, ¿no? Por eso, basado en el libro Mentes Peligrosas, estuvimos hablando de los distintos tipos de fobias que existían en la religión, ¿no? Fobias a pensar diferente, fobia a la palabra. Muchas veces la religión dice hablar de Dios, pero termina hablando más de sí misma que de Dios, ¿no? Abrir los ojos, ¿no? Es decir, a que las cosas se vayan de control. Bueno, distintas fobias que los pueden ver en el canal de YouTube por el título Religiosamente Incorrecto, ¿no? Pero ahora vamos a hablar sobre la religión correcta, ¿no? Esto de que es religiosamente correcto, cuando algo es religiosamente correcto. Y estaría bueno volver de alguna manera, a recomponer el concepto de religión, ¿no? Como a darle el sentido correcto. Religión, que significa unir o conectar, ¿no? Es una relación, un vínculo que une y conecta, justamente tiene el objetivo de que nosotros podamos conectarnos con Dios, ¿no? La Biblia lo menciona, no tanto con la palabra conectar, porque es una palabra más de los 90, ¿no? Sino lo menciona como comunión, ¿no? Como esa común unión entre dos personas, ¿no? Cuando yo estoy en comunión con Dios, significa que estoy religiosamente enlazado, ¿no? Estoy conectado, estoy estrechado con esa persona. Otra palabra que también en algún momento vamos a tener que pensar o repensar, que es la palabra comunión, ¿no? Porque a nosotros nos suena o muy católica la palabra comunión, a la primera comunión, o nos refiere a un vínculo muy estrecho con cumplir las normas religiosas institucionales, ¿no? Así que en algún momento vamos a hablar sobre esto, ¿no? Pero bueno, lo primero que entonces tenemos para decir es que si bien que la palabra religión nos suena a cosas muy negativas, alguien religioso nos suena a una persona encerrada, ¿no? La verdad que la religión tiene el objetivo de unir, de poder abrirnos para poder bendecir a los demás, ¿no? Cuando Dios construye un vínculo de religión, de unión, de comunión con Abraham, que era el gran amigo de Dios, termina siendo ese vínculo con un objetivo, con una misión que tiene que ver con bendecir a los demás, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a decir es que esta religión tiene el objetivo de unir siempre y cuando nos conecte. ¿Está bien? Si no nos conecta con tres diría, esferas, yo creo que ya estamos frente a una religión incorrecta, ¿no? A una religión que empieza a ser ese peso para el desarrollo saludable de nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que conecta? ¿Qué debe conectar la religión? Primero nos conecta con nosotros mismos. Y yo sé que alguien puede decir, no, lo primero está Dios, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre esto. Me uno a un pensamiento que creo que Jesús Adrián Romero lo publicó hace un tiempo atrás, que él decía que no podemos amar a Dios si no nos amamos a nosotros mismos, y que entonces el amor a Dios comienza primero con amarse a uno mismo. Y yo creo que fue muy mal interpretado este concepto, porque yo estoy de acuerdo con lo que él dice, de que si no hay un vínculo saludable de nosotros con nosotros mismos, todo lo que hagamos después, sea para los costados, para los demás o para arriba, para Dios, termina siendo malo. ¿Por qué? Porque ya desde el vamos no hay una buena relación con nosotros mismos. Entonces siempre el plan de Dios fue que primero nosotros podamos sanarnos a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos, respetarnos y valorarnos a nosotros mismos, ¿no? Por eso creo que lo primero que hace la religión
es conectarte a vos con vos misma, con vos mismo. Después viene con los demás, y ese mismo vínculo que yo tengo conmigo mismo lo tengo que tener hacia los demás, ¿no? Y después, por tercero, viene con Dios, ¿no? Y uno dice, pará, no, Adrián, está mal, ¿no? Primero es con Dios, después es con los demás y después con uno mismo. No, la verdad que no, ¿no? Porque yo no me puedo conectar con Dios si no tengo una conexión conmigo mismo antes. De hecho, si yo me conectara con Dios, ¿no? Quiero amar a Dios, pero no me amo a mí mismo, no tengo ni idea de lo que es el amor, ¿no? Si yo quiero darle un primer lugar a Dios, pero no sé lo que es dar primeros lugares, porque no me he dado un primer lugar a mí mismo, ¿no? Entonces no puedo valorar a los demás correctamente si no he aprendido a valorar, ¿no? Cuando yo me conecto conmigo mismo, es que después, y no viene Dios después vienen los demás. ¿Por qué? Porque no puedo amar a aquel que no veo si primero no amo a aquellos que están alrededor mío. Es decir, la Biblia misma enseña que cómo podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano. ¿Está bien? ¿Cómo puedo yo amarme a mí, amar a los demás y después terminar amando a Dios si primero no existo yo, si primero no existen los demás? Y después, entonces, habiendo aprendido a amarme, a respetarme, a valorarme, amo y valoro a los demás, puedo ir a Dios en este vínculo. Obviamente, el orden de los factores sí altera el producto y los últimos serán los primeros. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo me amo a mí mismo, amo a los demás, puedo decir que amo a Dios, y cuando me amo a mí mismo, amo a los demás y puedo decir que amo a Dios, Dios vas a ser mi primer lugar. ¿Está bien? ¿Sí? Vas a ser lo más importante. Si no, no. Y fíjense que es clarito. Por eso, A perdón, por ver, eso él dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. exacto, que lo es todo, ¿no? Porque podríamos decir que esta religión que une es ese alfa y el omega. Si Dios está en todos los lugares, cada vez que yo aprendo a perdonarme, Dios está, porque es el primero, mí, pero también es el último, porque recién cuando yo puedo perdonarme y doy gracias por ese perdón es que puedo rendir culto a aquel que me perdonó. ¿Está bien? Pero si no estoy rindiendo culto a alguien que no tengo idea de lo que hizo. Y eso es lo que genera la religión. Fíjense qué extraño que es, yo lo he dicho en otras oportunidades, que una de las características más fuertes que creo que tiene la religión institucional, es decir, la iglesia institucional religiosa, que no conecta, no te une, al contrario, te desune, terminás vos peleado con tu familia, peleado con el que piensa diferente, ¿no? Es decir, me desuno hasta mi mejor amigo que me llevó a la iglesia, después pasa a ser mi líder, y ya era mi mejor amigo horizontal y después pasa a ser mi líder vertical, ¿no? Hasta en eso me desune. Es que nosotros terminamos de tener una iglesia muy caprichosa, infantil. Una iglesia que pide, dame, 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 dame. Porque nosotros enseñamos que vamos a recibir, ¿no? Cuando deberíamos enseñar que vamos a dar. ¿Está bien? Entonces, cuando sucede eso, es que no hemos pasado por los escalones de la comunión sana, ¿no? David, ¿querías decir algo? Sí, estoy como pensando esta inversión que haces, ¿no? Y digo, bueno, y esto que plantearon recién de como que Dios estaría en todo, sería mucho decir que entonces sería algo así como que lo que hago conmigo también lo estoy haciendo con Dios, como me trato a mí mismo estaría tratando a Dios, como algo así sería. No sé si se acuerdan cuando hablamos de Ananías y Zafira, ¿no? Que Sí. porque si Ananías había mentido a la comunidad, le estaba mintiendo al Espíritu Santo. ¿Está bien? Porque él no le mintió al Espíritu Santo, le mintió a la comunidad, le mintió a sus hermanos, a sus amigos. ¿Está bien? Sin embargo, cuando Pedro lo increpa, dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando le hago algo a un hermano, se lo hago a Dios. Si mis acciones
le doy de comer a un hermano, le estoy dando de comer a Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús dice, no me dieron de comer, no me visitaron en la cárcel, estuve enfermo y no vinieron? ¿Por qué? Porque cuando no se lo hicieron a ellos, no me hicieron a mí, ¿no? Entonces, cuando yo hago algo a un hermano, se lo hago al Señor. De la misma manera podemos pensar que cuando yo me hago algo que tiene que ver con la comunión, con la espiritualidad a mí mismo, también lo estoy haciendo a Dios. Cada vez que vos te perdonás, estás puliendo tu relación con Dios, estás creciendo en tu vida espiritual. Porque una persona arraigada en temores, en miedos o en dolores, después no puede tener una espiritualidad sana. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Una persona llena de odio por traumas del pasado o de miedos e inseguridades, después lleva ese odio, esos traumas y esas inseguridades al vínculo con Dios también. Por consiguiente, lo primero que hace Dios en mí es que yo me perdone a mí mismo, ¿no? Eso es lo primero. Y todavía Dios no está. Dios elige a Abraham y todavía Dios no tenía a Abraham, todavía no había hecho ni el primer movimiento litúrgico para adorar a este Dios. Sin embargo, Dios lo escoge a Abraham y lo organiza. Le dice, deja tu casa, tu parentela, y andate detrás de la tierra que yo te voy a dar. Es decir, primero Abraham tenía que solucionar algo consigo mismo y su parentela, su arraigo, su cultura, para después ir detrás del proyecto de Dios, ¿no? ¿Qué piensan? No sé, David, si eso contestó, ¿no? Yo creo que sí. Creo que cuando le hacemos algo a los demás, lo hacemos a Dios. Dios está en todo este proceso. Sí, pero es muchísimo, porque como que uno escucha todo el tiempo esta cuestión de, bueno, no, voy a poner mis ojos en Dios nomás, digamos, ¿no? Y eso implica excluir a los demás y excluir lo que yo esté sintiendo, digamos, sobre las situaciones, sobre malestares y demás. Entonces, si vos decís, bueno, voy a ponerme en primer lugar, es como que romper toda esa lógica, ¿no? Empezar a priorizar procesos personales, empezar a mirar procesos personales, pero también con la esperanza de que en la medida que yo me vaya tratando mejor, también iré tratando mejor a los otros y me voy a encontrar más con Dios en ese proceso, digamos. Es tal muchísimo. cual. De hecho, yo nunca entendí los ministros de alabanza que siempre decían, olvídate del que tenés al lado y adorar a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es la anti-adoración, olvidarme del que tengo al lado, ¿no? Es decir, si yo pongo en práctica que no tengo que pensar en el que está al lado, ¿qué significa? Que no me moleste, que no me no sé, desdibuje la adoración, no sea un impedimento. Bueno, pero quizás el de al lado algo le pasa también, ¿no? Y yo creo que esta es la gran doctrina de la religión incorrecta, que me olvide de los que están al lado, ¿no? Y entonces cuando hago eso no estoy creando vínculos, estoy creando totalmente distracciones, ¿no? Estoy creando que yo me desconecte de los demás, ¿no? Y por el otro lado, es bastante, uno puede decir, no, pará, Adrián, estás enseñando cualquier cosa, porque entonces significa que un hermanito nuevo que conoce al Señor Jesús, o uno de hace 20 años que conoce al Señor Jesús, va a creer que lo que vos estás diciendo es correcto y se va a amar a él mismo. Y yo digo, es que eso es lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que ese es el primer paso. El primer paso sería como que la religión, el vínculo con Dios, la comunión con Dios, esté en vos mismo para que vos saldes todas tus cosas personales. Ahora, en algún momento tenés que abandonar ese espacio y ya después te vas al vínculo con los demás. Si solamente te quedás en el primer paso de la primera experiencia de solamente la religión une cuando te conecta con vos y nada más, es que entonces tengo una iglesia inmadura. Pablo diría, ¿no? San Pablo diría que son gente que hay que darle siempre leche. Fíjense que Pablo pensó en bebés espirituales, como que había que darle leche y no podían comer comida sólida. El bebé que necesita leche y no puede comer comida sólida, ahí tenemos un caso de Sofía, ahí tan chiquitita con sus 3 meses, no le importa a la madre. Déjenme decirles algo, ¿no? Javier, déjame decirte algo, ¿no? A la mamá, déjame decirle algo. No le importa. El bebé no le importa la madre, le importa a sí mismo. ¿Saben por qué? Porque todavía no tiene conciencia
para pensar en el otro. El bebé llora porque tiene hambre, pero son las 4 de la mañana, aguantate un poquito. No, llora porque tiene hambre y no le importa que sean las 4 de la mañana. Así es el bebé. Es caprichoso, es omnipotente, es narcisista. Ahora, en algún momento ese bebé empieza a sociabilizar, ¿sí? Empieza a sociabilizar y empieza a romper, en el mejor de los casos, cuando hay salud, empieza a romper ese vínculo de pensar solamente en sí mismo y empieza a saber esperar, a entender que hay reglas, pero eso pasa mucho tiempo después. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Al principio vamos a la iglesia porque necesitamos, pero después en algún momento tenemos que darnos cuenta que también hay otros que necesitan y que yo puedo convertirme en el milagro de esos otros, ¿no? Y cuando logro estos dos vínculos, es cuando puedo realmente brindarme como un acto de adoración a Dios, ¿no? Por eso la Biblia dice que la mejor acto de adoración a los demás a Dios es servir a los demás. Que no hay mejor sacrificio que hacer justicia. ¿Y con quién hago justicia? Conmigo mismo y con los demás, ¿no? No sé si están de acuerdo. Sí, Lucho. Sí, está bueno lo que estás diciendo, Adri, y creo que concuerdo. Sin embargo, en esta semana he pensado mucho en esas cosas, justamente. Estuve pensando un poco, estuve leyendo un poquito sobre matrimonios, y bueno, se plantearon unos temas bastante interesantes ahí en tema de en realidad sexualidad en el matrimonio. Creo que es los bautistas, creo que es de ahí, pero estaba bueno. Y ahí, bueno, es como que me salían un par de cosas para pensar en este caso. Y llegaba a la misma conclusión de que o sea, conocerte a vos mismo, perdonarte y todas esas cosas, y como que después terminas dando lo mismo. Había escuchado igualmente una persona en un momento que decía totalmente lo opuesto, que decía como que arranques practicando, o sea, como las cosas, o sea, del perdón y todas esas cuestiones con los demás, y con el tiempo lo vas a ir asimilando y lo vas a ir haciendo con vos. Para mí creo que pasa primero por uno y a su vez lo vas haciendo con los demás. Pero me venía mucho a la mente, por ejemplo, ayer pensaba en esto y decía cómo uno se conoce a sí mismo, o cómo uno de repente puede romper con cosas en su vida si a veces ni siquiera sabe que están ahí. Y lo relaciona un poco con esto de acercarte cuando nos acercamos a Dios, te conecta con vos mismo. Creo que de alguna manera tenés que conocer todas esas cosas para que puedas cambiarlas, puedas romperlas y todo ese proceso. ¿Cómo crees que se da eso, Adri? Yo lo que creo es que todos tenemos capacidad para el autoconocimiento, el autodescubrimiento, todos, ¿eh? Pero no fuimos preparados para hacerlo. ¿Está bien? Es decir, naturalmente no nos es fácil mirarnos a nosotros mismos. De hecho, la única manera que tenemos para mirarnos a nosotros mismos es a través de un objeto que no es natural, que es el espejo. ¿Está bien? En los primates, a ciertos animales, de hecho hay un video muy lindo, después lo pueden poner en YouTube, de experimentos de un espejo y ciertos animales. ¿Qué reacción tiene un hombre que dejó un espejo con una cámara grabando durante meses y se da cuenta de las distintas características que tenían los animales? ¿Está bien? Y había animales que se ladraban a sí mismos, habían animales que corrían al ver al otro, y hay un mono, que es el mono, el macho alfa, que empieza a pelear con la misma imagen del espejo, pero viene un mono muy chiquitito, un bebé, y empieza a darse cuenta que es él, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que dice ese video es que el macho alfa no se reconoció porque le era más importante imponer su poder que analizar quién tenía enfrente. ¿Está bien? En cambio el bebé era un mono chiquitito que se mira y se da cuenta que él levanta la mano y la imagen también levanta la mano y empieza a jugar, hace morisquetas, y increíble, ¿eh? Increíble, ¿no? Lejano estamos de los primates, aunque a algunos nos parecemos, pero estamos lejanos de los primates, pero creo que a nosotros nos pasa algo similar. Yo creo que cuanto más arraigado estamos en cuestiones de poder,
menos posibilidades tenemos de autodescubrimiento. Casi deberíamos ser como niños, desarraigarnos de todo, porque si yo tengo que conocerme a mí mismo y conocer mis limitaciones, con todo lo que significa ser padre, ser profesional, ser amigo, ¿sí? Me es muy difícil, tengo que despojarme de todo eso para decir quién soy, porque si no me sale soy esto, soy aquello, hago lo otro, ¿no? Es decir, nos sale todas esas características. Entonces lo que yo creo es que nos es muy difícil conocernos, no nos han enseñado a hacerlo. De hecho, si yo les pregunto a todos ustedes quiénes son, casi seguro que me cuenten lo que lograron en la vida. Me llamo Adrián Intrieri, soy psicólogo, soy papá, es decir, es el macho alfa peleando con otro por poder, ¿no? Si tuviéramos que ser como niños, empezaríamos a decir, soy melancólico, me emocionan ciertas cosas, a veces me desconecto por timidez, me cuesta hablar en público, pero eso lo dejamos como para el final, ¿viste? Al primero aparece el macho alfa. Y entonces yo lo que creo es que para poder conocernos a nosotros mismos, debemos despojarnos de todo lo que nos parece importante. Porque terminan siendo corazas, ¿no? Terminan siendo como obstáculos para poder mirarnos a nosotros mismos. La naturaleza no nos permite mirarnos a nosotros mismos, salvo que nos veamos, no sé, en un lago cristalino, ¿no? Que refleje nuestra mirada, ¿no? Pero cuando lo empezamos a hacer es muy liberador, ¿no? Es muy liberador. Y yo creo que también tenemos que tener espacios de meditación y reflexión. No nos tiene que asustar estas dos palabras que nos suenan como, no sé, muy budistas, ¿no? Tenemos que aprender a meditar sobre nosotros mismos, reflexionar sobre nosotros mismos, de por qué hacemos las cosas como las hacemos. Si no lo podemos hacer solo, busquemos ayuda. A veces charlando con un amigo, una amiga te dice, che, lo que hiciste estuvo mal, ¿eh? Y a partir de ahí tenemos la posibilidad de abrir un espectro de respuestas. Y si no, a veces necesitamos espacio de análisis, de terapia, de comunión, así como estamos haciendo acá. Creo que los libros, bueno, en mi caso particular, Por ejemplo, también. Los libros me Sí. ayudaron un montón. Como que, no sé, este último año fue como no sé, un hambre o sed de todas ese tipo de cuestiones, entonces como que me estoy comiendo todo lo que encuentro. De hecho, bueno, la semana pasada que te había comentado dónde podía encontrar tus libros, y encontré un libro muy curioso también en esta página que me habías pasado, no me acuerdo cómo se llama, El Mensajero, de Gabriel Busto también, y de ahí es donde salió todo este tema del matrimonio. Entonces, a medida que voy leyendo, me pasa de encontrarme con ciertas cosas que otros van contando y uno las asimila y creo que se va conociendo y va trabajando también en lo personal. Bien. Recuerden, ¿no? Porque cualquier cosa se puede transformar en un ente formador nuestro. El psicoanálisis lo llama otro con mayúscula a eso que te forma, que influencia en vos hasta tal punto de formarte. El otro con mayúsculas puede ser el papá, la mamá, que son otros con mayúsculas naturales en la mayoría de los casos, no en todos, un abuelo, un tío, ¿no? O puede ser un libro, puede ser una película, puede ser un pensamiento, puede ser algo. ¿Está bien? No hay forma de Puede ser identificar. también las crisis. Puede ser una situación en la vida que te forma, que te hace descubrir quién sos. Yo siempre le digo, cuando me perdí en Panamá esos 4 días, yo me di cuenta de que soy muy débil. De verdad, soy muy débil, físicamente, emocionalmente, soy muy débil. Me di cuenta, esa crisis fue un otro con mayúscula en mi vida, me formó, me enfrentó. Era como leer un libro. Pero lo importante es que descubramos quiénes somos. Porque en la medida que descubrimos quiénes somos, nos damos cuenta de lo que tenemos bueno y lo que necesitamos. Y ahí es donde Dios nos da su haz de luz, ¿no? Nos ilumina para poder sacar todo lo que no tenemos resuelto, para poder ir trabajando nuestras debilidades. Nos costará toda la vida, pero comienza ese proceso de sanarnos a nosotros mismos. Y a la vez también de potenciar nuestra vida, ¿no? Las dos cosas. Y después de este proceso, cuando empiezo en este proceso, también me vinculo con los demás.
Yo no creo que podamos perdonar a otros sin habernos perdonado, primero porque no es el orden de la Biblia, ¿no? Porque perdónense así perdonen a otros así como ustedes fueron perdonados, es decir, hay el antecesor a poder perdonar a una persona es el hecho de que alguien me perdonó, ¿no? Y entonces yo sé lo que es el perdón. Si no lo hago así, ¿está bien? A ver, si yo tengo que agradecer sin haber tenido nada por lo cual agradecer, voy a hacer algo que le pongo el nombre de agradecimiento, pero no es agradecimiento. ¿Saben por qué? Porque no sé lo que es el agradecimiento, si no tengo nada por lo cual agradecer. ¿Está bien? ¿No? Es decir, yo no puedo escribir un poema del amor si nunca me enamoré de nada ni sé lo que es el amor. Voy a escribir cosas sin sentido, ¿no? Ahora, cuanto más me conecte con estas cosas, más posibilidades tengo de ponerlas en práctica, ¿no? Y también con los demás, porque recordemos que no existe evangelio sin el prójimo. De hecho, yo diría que los cristianos, a que Pablo llama bebés espirituales, así que solo toman leche y no ansían la comida sólida, todavía no podríamos decir que son iglesia. Son iglesias para sí mismos, son parte de la iglesia, sí, pero no están iglesiando. Recién estás iglesiando cuando haces verbo con otro, cuando haces acción con el otro. ¿Está bien? ¿Sí? Y después de todo eso es que puedo rendir culto a Dios. Si no, antes no hago religión, algo que me dijeron que lo tenía que hacer, pero no lo estoy haciendo de corazón, ¿no? ¿Alguien más? Gisela dice, yo No, creo que yo... Sí. ¿Me esperas un No, cachito? no, que... Que leo esto y ahí Dale. sí. Gisela dice, yo creo que si no dicen que aman a Dios, deben amar a las personas, pero a veces no conocen bien a Dios y los veo en proceso. A veces hay que darles tiempo para madurarlo a algunas personas, sí, ¿no? Eso también es así. Sí, lo más importante es conocernos para aprender a entendernos. Eso nos trae más seguridad, creo. Entenderme me da más tranquilidad para cada momento, situación o toma de decisión. Y después dice, son como iglesias bebés aprendiendo a iglesiar de un paso a la vez, creo yo. En el mejor de los casos. Hay otros casos donde toda la iglesia en general se convierte en bebés. ¿Ves? A líderes que exigen autoridad, niños que quieren un líder que los rete. Entonces, vos te das cuenta que mirás para todos lados y estos son todos bebés, ¿no? Casi sería como ciegos guiando a ciegos, ¿no? Una cosa así. Javi, sí. No, que decía que yo descubrí que las crisis también te llevan a mirar para adentro, ¿no? A ver lo que uno necesita cambiar para mejorar la situación. Y, y bueno, y así fui modificando muchas cosas en mi persona, realmente, ¿no? Pero las iglesias hablan todo lo contrario. El orden es primero está Dios, y si no está Dios, no puede estar con el resto de las cosas. Y totalmente te trae una confusión donde vos entras en una, ¿cómo se dice? En una confusión realmente, ¿no? Porque no sabes para dónde encarar. Pero bueno, a mí me tocó realmente analizar cada situación y ver en qué yo tengo que modificar para que las cosas vayan cambiando, realmente. Yo no me imagino a Dios exigiéndole a un bebé que sacrifique un cordero, prenda fuego. No me imagino, la verdad. Porque al bebé va a dejarlo ser bebé hasta que tenga la posibilidad de decidir con honestidad si quiere ubicar a Dios en primer lugar. Eso mismo pasa en nuestra vida espiritual. Lo que pasa es que los primeros cristianos, los cristianos más nuevitos que se sumen a una iglesia, copian lo que ven de los demás, pero todavía no lo entienden bien. ¿Está bien? Lo copian, ¿sí? Levantan la mano, pero ni saben por qué tienen que levantar la mano, o cantan sin saber qué significa tabernáculo, qué significa, ¿no? Cordero Santo o la sangre sobre mí, ¿no? No tienen ni idea, ¿no? Pero copian
y nosotros creemos que están siendo honestos. No, todavía no saben lo que están haciendo. Con el paso del tiempo, la instrucción, el discipulado, irán construyendo y afirmándose en lo que ellos están queriendo hacer, y por eso después se volverá más auténtico. Pero al principio todos nosotros hemos copiado. Yo me tiraba para atrás para no ser diferente, miraba un poco a ver quién estaba atrás, a ver si era grandote el que me iba a agarrar, y me tiraba para atrás. Después me di cuenta que era innecesario, ¿no? Pero al principio copiaba, ¿no? Lucho. Sí, ¿sabes qué estaba pensando un poco en esto de... Una vez mencionaste, hace mucho, que se podía como amar, creo, a los demás, o sea, sin estar pensando en esto de amarse a sí mismo, ¿no? O algo así. Como que lo puedes, como que se puede hacer, digamos. Me venía un poco a la mente un poco lo que estaba leyendo, como que lo quería comparar. Ahí puse que, o sea, me parece que el conector acá es el amor. Bueno, en esto que estaba leyendo, por ejemplo, de los matrimonios, se ha fijado una situación, por ejemplo, habla mucho de lo que es sexualidad y por qué a veces los matrimonios fracasan. Y bueno, ellos hablan en este caso, por ejemplo, de las discordias en los matrimonios relacionado, bueno, en este caso a la sexualidad. Que el hombre de repente, bueno, es una persona que está más ligado al mundo del sexo y como que constantemente lo piensa, y la mujer por ahí no tanto. Entonces es como un choque, lo dices, como que bueno, de repente tenés tu esposa que de repente no quiere que seas romántico, que quieras que seas una persona atenta y todas esas cosas, y al hombre por lo general lo que piensa es en sexo. Entonces, ¿cómo hacer entre las dos cosas? ¿Cómo hacer para unir ese matrimonio o llevar adelante esa relación? Y ponía una postura muy, muy interesante, que decía, en los dos puntos vemos que los dos están parados en sus intereses. O sea, un interés en el que el otro quiere satisfacerse y por otro lado la mujer que no quiere eso, que quiere otra cosa. Entonces decía como que el punto entre los dos para que pudieran llegar a un acuerdo es dejar de pensar en sí mismo para comenzar a pensar en el otro. O sea, el amor, o sea, digamos, ya no pienso en mí, sino que lo más importante ahora es mi esposa, y que la esposa haga exactamente lo mismo. Entonces, de esa manera se construye una relación más sana y se reducen un montón de conflictos y todo ese tipo de cosas. Bueno, me hacía pensar un poco en esto también, de que a veces quizás, no sé, está bueno conocerse a uno mismo y creo que de alguna manera, no sé, va a hacer que cosas buenas salgan de nosotros para con los demás, pero me parece que si nos paramos en nosotros mismos, con las cosas que queremos, con los deseos, todas esas cuestiones, creo que pasa esto, de no terminar practicando el amor, ¿sí? Y me refiero a que, no sé si tiene que ver con la satisfacción y esas cosas, pero sí tiene que ver con quizás no enfocarnos tantos en nosotros y comenzar a enfocarnos con los demás. No sé si me explico, si se entiende más o menos la idea. Me quedo con la conclusión. El proceso lo discutiría. Yo no creo que el hombre tenga más deseo sexual que la mujer. Creo que es una mirada sumamente cultural, antigua. De verdad, creo que cada vez es más la mujer al adquirir derechos, cada vez se expresan más sexualmente, cada vez tiene un rol más activo sexualmente, y ya no queda relegada al deseo solamente del hombre. Te lo digo porque no sé, David, qué experiencia tiene en su consultorio, pero yo en el consultorio noto de que hay un montón de mujeres mucho más activas sexualmente, y noto muchos hombres muy preocupados porque no rinden sexualmente todo lo que su pareja quiere. Entonces hay como, esto no significa que sea 100% así, ¿no? Sino de que ya no se ve estrictamente una cosa, sino que depende de la circunstancia de la pareja, te vas a encontrar con hombres más activos o te vas a encontrar con hombres menos activos, donde la mujer le exige más duración o más lo que sea, ¿sí? O no sé, vi 50 sombras de Grey y vine con ideas nuevas, la mujer se lo dice al hombre y el hombre se paraliza. Y también encontrás al revés, encontrás al hombre que está constantemente, ¿viste?, diciendo a la mujer, quiero tener sexo, quiero tener sexo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la conclusión de que tenemos que salir de la mirada propiamente hecha hacia nosotros mismos. El proceso, como lo comentaste, no estoy tan de acuerdo, porque me parece que ya es una lectura de las décadas 60 o 70, donde se creía que la mujer era diferente al hombre. No, eso era netamente cultural. Nosotros ubicábamos a la mujer en ese lugar y al hombre nos ubicábamos en otro lugar, ¿sí? Ahora ya no es más así, gracias a Dios, ¿no?
De hecho, yo creo que nunca fue así, sino que nosotros ubicamos a la mujer en un lugar donde la mujer no podía desear, no queríamos pensar que una mujer podía estar mirando a un galán y desearla sexualmente, ¿no? Porque nosotros éramos los machos que tenían que mirarnos a nosotros solamente, en cambio nosotros podíamos mirar a un montón, ¿no? Creo que tiene que ver con una mirada así. Pero sí estoy de acuerdo con la conclusión, que lo más fácil, lo más importante, que no es fácil, es salir de este primer proceso de relación con Dios, que es el sanarnos a nosotros mismos, y empezar a mirar a los demás. Cuando miro a los demás, miro a todos los demás. En mi pareja, a mis hijos, en la iglesia, a mis vecinos, ¿no? Y ya mirar a los demás significa ya haber sacado la mirada de mí. Si no, sigo en el primer lugar, ¿no? Sea en lo sexual o sea en la comunidad, ¿no? No sé, David, si vos querés sumar algo de esto o seguimos. No, yo decía que lo que planteaste, digamos, esta cuestión del rendimiento en los varones y de las mujeres, como mucha curiosidad, ¿viste? La verdad que como lo presentaste, lo mismo pasa acá. Déjenme decirles algo, y no lo digo yo, lo pueden sacar en ciel.org, hay un estudio hecho en la Argentina, solamente para Argentina, me imagino que igual en otros lugares debe ser similar, si bien es de 2019, pero creo que cabe para esta época, por supuesto, en donde sabían que las mujeres son 3 veces más infieles que los hombres, por lo menos este estudio arroja ese dato, y los hombres son 2 veces más propensos a problemas sexuales que las mujeres. Por consiguiente, no somos tan machos, ¿eh? Está bien, en todos los sentidos lo digo, ¿no? Es decir, no es que el hombre tiene tanto dominio sobre la sexualidad sobre la mujer. Que la mujer sea, supuestamente, este es un estudio, ¿eh? No estoy diciendo que todas las mujeres sean así, pero significa que han empezado a desear, ¿está bien? Después podemos discutir las formas, está todo bien, ¿no? Discutimos que puede la forma de desear después puede ser equivocada tanto en hombres como mujeres, pero antes se pensaba que el hombre era infiel, este anda con un montón, ¿no? Sin embargo, los datos arrojan que las mujeres, estadísticamente hablando, no quiero ofender a nadie, pero estadísticamente hablando, hablan más las mujeres de infidelidad que los hombres. Pero los hombres tienen más problemas sexuales, de eyaculación precoz o impotencia o falta de deseo, etcétera, etcétera. Lo pueden arreglar médicamente algunas cosas, pero tienen más problemas. Pero bueno, esto es otro dato, ¿no? Son otros temas, ¿no? Si nos ajustamos a esto de la religión, es cierto que en algún momento tenemos que salir de la mirada de nosotros mismos para poder mirar a los demás. Y cuando yo aprendí por el Señor, por la comunión con el Señor, a sanarme, por la comunión con el Señor, a poder brindarme a los demás, y soy de ayuda, y nos llevamos las cargas, y nos perdonamos, y nos acompañamos, etcétera, 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 ahí puedo rendirme a Dios y ponerlo en primer lugar de una manera sana y natural, ¿no? Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que conecta la religión? Como venimos diciendo, ya lo venimos trabajando, obviamente la religión debe conectar a las personas. ¿Está bien? Si tenemos una religión que no conecta a las personas, sino que desconecta, creando como estatus, algunos están más cerca de Dios y otros más lejos, más madura y esta más inmadura, mundana y santos, ¿no? Si nos desconectamos, algo de esta religión no es de Dios. ¿Está bien? Y lo dice el texto, no sé si alguien lo puede leer, así cambiamos mi voz. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Bien. Se ve bien clarito que cuando ya hay una comunidad, en este caso en Tesalónica, Pablo les dice, bueno, sigan haciendo lo que están haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Aliéntense y edifíquense. Alentarse tiene que ver con vos ser esa fuerza que el otro no tiene. ¿Está bien? Y edificarse significa esto, ¿no? Significa construir entre ambos. Esto es lo que hace la religión. Bendita religión si es así, si es una religión que me conecta con Dios, y al conectarme con Dios puedo sanar mi vida, puedo brindarme a los demás y puedo ponerlo a Él como primer lugar, ¿no? ¿De qué manera? Haciendo esto, ¿no? Aliéntense y edifíquense.
¿no? Entre ustedes, ¿no? Pero después miren, también la religión, ¿qué es lo que hace? Siempre la religión tiene que estar dirigida a la paz. ¿Está bien? Y no me quiero poner romántico. ¿Está bien? Todos estos movimientos religiosos que ubican a un contrario, porque piensa diferente, porque actúa diferente, porque es diferente, porque lo que sea, y uno huele conflicto, huele combate, ¿no? Nos queda a nosotros con esa mirada muy del Antiguo Testamento, sí, agarramos las armas contra los inconversos, agarramos las armas contra los, ¿no? Contra los mundanos, contra quien sea. No, una religión siempre está dirigida a la paz. Yo no puedo decir que Dios está en mí y tener pleito con mi hermano. Y uno dice, bueno, pero ahí habla de hermanos, lo que pensamos todos iguales. Bueno, ok, yo no puedo tener a Dios en mi corazón y odiar a mi prójimo. Bueno, pero el prójimo es el que más o menos está cerca. Bueno, está bien, yo no puedo amar a Dios y maltratar a mi enemigo. Así que nos guste o no nos guste, siempre la religión nos conecta con la paz. ¿Está bien? ¿Cómo lo dicen? ¿Alguien me ayudás, Luchito? Perdón. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Bueno, esto, un Pablo ya maduro, escribiendo a los romanos, ¿no? Esto es importantísimo. Porque si bien es verdad que yo me acuerdo cuando era chico, escuchábamos frases como para pelear se necesitan dos. No sé si alguna vez lo escucharon esta frase. Para pelear se necesitan dos. No, es mentira. Uno solo puede pelear. ¿Está bien? Uno solo ya puede pelearse con vos y armar todo un escándalo con vos. No hace falta. Entonces, dentro de lo posible, dice Pablo, hagan todo lo posible para que se note que ustedes son personas que están en comunión con Dios, hagan todo lo posible por estar en paz. ¿Está bien? Pero no porque, bueno, yo hice todo lo posible y si no se pudo, entonces voy y te asesino. No. Hagan todo lo posible por estar en paz, de última que sea el otro el que se comporte mal. Yo sinceramente no puedo comprender en qué versículo de la Biblia alguien ha entendido que nosotros tenemos la potestad de enviar al infierno a alguien. No, yo no podía entender cómo acá en la Argentina, con el matrimonio igualitario, cuando se dictó la ley de aprobación al matrimonio igualitario, cómo podía ser de que sectores del LGTBI tenían carteles que queremos amar, sí al amor, sí a la igualdad, y los cristianos, que deberíamos haber tenido carteles sí al amor, gritábamos, se van al infierno, se van al infierno. Es decir, no, eso no es religión. Porque por más que sean personas que vos no estés de acuerdo, o sí estés de acuerdo en parte, o no estés de acuerdo en nada, hágase todo lo posible por estar en paz. ¿Está bien? Porque la religión tiene que unir, no tiene que desunir. Y digo esto porque en algún momento puede salir la discusión de que entonces nos volveríamos libertinos con esta postura. No, de ninguna manera. ¿Por qué libertinos? Sí, porque entonces permitirías que cualquiera vaya a la iglesia y cualquiera esté en la iglesia. Sí, de hecho, ¿por qué no cualquiera puede estar en la iglesia? Cualquiera puede estar en la iglesia, cualquiera puede ser iglesia. No, solamente quienes pueden ser iglesia. Si alguien dice solamente algo, ya tendríamos que ser todos perfectos. Porque si ustedes me dicen, no, solamente los que conocieron al Señor Jesús, yo no tengo ningún problema que que mi iglesia se llene de gente que no conoce a Jesús. No tengo ninguna dificultad. Y buenísimo porque van a escuchar el Evangelio, así que no tengo ninguna dificultad. No, pero entonces, ¿dónde está el pecado? Y acá entra un grave problema, y creo que lo tenemos que siempre tener en la mente, que la iglesia no es el cielo. Para ir al cielo hay reglas estrictas que no somos nosotros, ni las que las debemos imponer, ni las que las podemos diseñar. Le corresponde totalmente a Dios en su gracia a quién va a dejar ir al cielo. Él dejó ciertos lineamientos a los cuales yo estoy preocupado porque estén en mi vida, no juzgo a los demás.
¿Está bien? Porque eso sí enseña la Biblia. Ahora, eso es en el cielo. La iglesia no es el cielo. La iglesia es la luz en la oscuridad, y yo no puedo prender una luz en una casa de iluminación, porque entonces no carece de importancia esa luz en una casa de iluminación. La luz es importante en la oscuridad. Entonces, que venga la oscuridad a la iglesia no hay ningún problema si nosotros somos luz. El problema es que viene la oscuridad en una iglesia donde no es luz, que ya la iglesia naturalmente vive en penumbras, porque hay religiosidad, ¿sí? Porque no está dirigida a las personas, porque no es un vínculo de paz. Entonces ahí sí, la oscuridad termina destruyendo la iglesia, porque los mismos cristianos no son luz. Pero si no, no hay ninguna dificultad. Que vengan todos los pecadores que quieran venir a la iglesia y que tengan la posibilidad de ser abrazados. Esto es una religión que entonces está dirigida hacia la paz. ¿Alguien quiere decir algo? Pensaba por ahí en lo importante en este momento histórico, ¿no? Al menos, no sé mucho en otros lados, pero en Argentina, esta cuestión que se inscribe muy fuerte de los discursos de odio, ¿no? De todos lados y de todas partes. Digo, qué interesante sería que nosotros nos posicionáramos de esta manera, ¿no? Porque no sé cómo lo vivirán los demás, pero a uno a veces como que se le escapa esto de pensar rápido al otro como oposición, como contrario, como rival, así como enemigo, ¿no? Y si nos podemos posicionar desde estos lugares, quizás podríamos también nosotros ir sembrando otras posibilidades. Exacto. Sí, sí, sí. Porque nos convertiríamos en ese rayo de luz, que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones estén dirigidas a las personas, estén dirigidas a la paz. Eso nos convertiría en ese rayo de luz que marcaría esa diferencia, ¿no? Que podríamos hacer muchas cosas más que las que haríamos. Y déjenme decirles algo, si esto lo pusiéramos en práctica, no importa lo que tengamos, es decir, no importa el templo que tengas, la música que tengas, sería muy poco importante, de verdad. Si tu templo es inmenso o pequeño, si son 5.000 o 50.000, daría lo mismo, porque total vos estás marcando la diferencia a quienes te rodean, ¿no? Y no importaría. Todavía creemos, como dijimos ya en otros estudios de semanas atrás, que el éxito es lo grande, ¿no? Pero acá no estamos haciendo hincapié en la salud, no en lo grande. ¿Está bien? No es religioso el que más sabe, es religioso el que puede bendecir a los demás, el que puede ser un portador de la paz. Y lo tercero, y ya último, es que la religión está dirigida a nuestras acciones. Y esto también es muy importante, entender que la gente ya no nos oye. Es decir, antes, en los 40, los 50, lo dicho por los cristianos era muy importante, ¿no? Las prédicas pomposas, los oradores importantes, ya la gente no nos oye, de verdad, ya no nos quiere oír, no se paran ni 5 minutos. La gente no nos oye, ¿saben por qué? Porque ahora la gente nos ve, es decir, ve nuestras acciones, ve cómo nos comportamos, ven si lo que nosotros decimos lo convertimos en realidad, ¿no? Entonces la verdadera religión que te une con Dios es una religión que tiene que también estar dirigida a tus acciones, a cómo nos estamos comportando. No sirve de nada, y ojo que esto no significa que yo no voy a poder ser nunca Jesús, de verdad les digo. Entonces puedo tener un montón de errores, puedo estar constantemente enseñando que tenemos que estar pensando en los demás y quizás una se me pasa, ¿viste? Alguien tuvo una necesidad y yo no respondí, no me di cuenta. Está bien, podemos tener esas cosas. Y en ese caso, perdoname si no estuve al lado tuyo en tu peor momento como vos lo hubieses querido. No me sale, no estoy constantemente viendo todo, hay cosas que se me pasan. Pero sí vas a encontrar en mí alguien que puede escucharte. Tendrá un montón de defectos y errores, pero por lo menos eso lo trato de hacer. Y lo mismo pasa con vos, y lo mismo pasa con ustedes, ¿no?
Somos una comunidad que está enseñando a estar juntos. A veces nos sale, a veces no. Cuando no nos sale, estamos cumpliendo nuestra misión. Cuando no nos sale, nos perdonaremos y llevaremos las cargas, ¿no? Está bien, pero por lo menos tratamos de hacerlo. Ese es el coraje y la valentía, ¿no? Alguien que... Hola, Luchito. No sé si Lucho se fue, Lucho se fue. Ok. ¿Me ayudás, Luisa? Ah, ok. ¿Ahora? Sí. Sí. A leer. Ah, ok. Perdona que es que he tenido acá, no lo alcanzo a ver. Ya. Queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Ok. Vuelvo siempre con lo mismo. Hacemos doctrinas y dogmas y reglas y mandatos de versículos más rebuscados que la Biblia no quiso decir eso, pero nosotros lo hacemos. Y este, que es más directo, no puede ser, como Juan es bien clarito y dice: queridos hijos, que nuestro amor, está refiriendo al amor, al vínculo, a la relación, no quede solo en palabras. Recuerden que para Juan amor era lavamiento de los pies, era amar como Jesús amó, era entregar la vida por los demás, ¿sí? Está bien, son acciones. Que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Bien clarito, ¿no? Es decir, bien transparente, ¿no? Entonces, una religión que realmente te conecta con Dios transforma tus acciones. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a esto? Después, Mientras hablabas, sí, Luisa, mientras hablabas pensaba, bueno, mientras estabas diciendo esta idea, pensaba en la palabra de por sus frutos los reconocerás. O sea, Jesús mismo nos demuestra que con lo que hacemos, o con lo que hacemos por los demás, es que podemos saber quién es quién, ¿no? Por los exacto. frutos, por lo De que hecho, cuando hacemos. los discípulos de Juan el Bautista, dudando de si Jesús era o no era el Mesías que estaban esperando, van y le preguntan a Jesús, porque Juan los mandó, desde la cárcel Juan los manda, para ver si él era el Cristo o tenían que seguir esperando. ¿Qué les responde Jesús? Vayan y díganle que mis acciones son estas. El ciego ve, el cojo camina, los presos son liberados. Son mis acciones las que hablan por mí. Vayan y díganle lo que ven. Para mí no hay mejor carta de presentación que la que dice: venid y ved. Como si alguien dijera: che, ¿está bueno Core? No sé. Conectate y fíjate. Y no te voy a explicar nada. Conectate y fíjate. Si te gusta, si te hace bien, si te enriquece, bienvenido sea, ¿no? Pero venid y ved, porque tiene que ver con nuestras acciones, ¿no? Y lo último, así ya vamos terminando, la religión que conecta es la religión que te lleva al crecimiento. ¿Bien? Si nos quedamos estancados en el hacia mí nada más, me quedo estancado ahí, me vuelvo narcisista, caprichoso, quiero todo para mí, ahí hay algo que no funcionó. Si me quedo estancado en los demás, me vuelvo sumamente sacrificado, lucho por los demás, pero después termino agotándome, cansándome de dar mucho a los demás, también no funciona. Cada uno de estos estamentos tiene que terminar en el desarrollo en Dios, ¿no? Porque todo tiene que terminar sirviendo a Dios. Pero cuando sirvo a Dios es porque serví a los demás y porque me serví a mí mismo. No me puedo olvidar de estos escalones. ¿Está bien? Que uno puede decir: pero Adrián está al revés, Dios está arriba. No. Cada vez que vos te volvés más maduro espiritualmente, bajás, no subís. Es decir, no es que yo estoy subiendo en mi crecimiento, no, estoy bajando en mi crecimiento, porque cada vez me hago más humilde, más servidor. No es que cada vez subo y estoy teniendo más poder, sino que bajo, ¿no? Y bien lo dice, para terminar, ahora sí, ¿me ayudás, Luisa? Sí. Cuando habla,
sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Acá está hablando del hombre y la mujer sabia, ¿no? La recta, que son personas que cuando hablan sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Es decir, fíjense cómo la religión te hace sabio y sabia para poder brindarte a los demás en sabiduría y que tus acciones terminen siendo buenas acciones, porque lo haces con bondad, ¿para qué? Para que el otro crezca. ¿Está bien? Para eso. Si no sos sabio, das consejos equivocados. Si no sos maduro, das consejos y órdenes con autoritarismo, ¿no? Pero sí, todo termina siendo una religión que me ayuda a ser mejor. Cuando Dios está con nosotros, terminamos siendo mejores personas.